Dicen que la muerte tiene muchas formas. A veces llega con violencia en el campo de batalla, a veces llega lenta, con la enfermedad. Pero, a veces, la muerte llega porque alguien ha despertado algo que debía permanecer dormido. Son la 1:55 de la madrugada. En la lujosa habitación del Hotel Continental Savoy, un hombre se retuerce en la cama, entre sábanas empapadas de sudor. Delira, grita nombres en un idioma que nadie entiende. Tiene 57 años, pero parece que tiene 90. Es Lord Carnarvon, el hombre más famoso del mundo en ese momento. El aristócrata inglés que, apenas unas semanas antes, se atrevió a romper el sello de una tumba olvidada durante 3000 años. Y de repente ocurre lo inexplicable. En el instante exacto en que Carnarvon exhala su último suspiro, las luces de su habitación parpadean y se apagan. Pero no es solo su habitación. Toda la ciudad del Cairo queda sumida en la oscuridad absoluta. Un apagón total, sincronizado con la muerte de un solo hombre. Y mientras el Cairo está a oscuras, a miles de kilómetros de distancia, en la mansión familiar de los Carnarvon en Inglaterra, su perra favorita, una fox terrier llamada Susie, se despierta sobresaltada. La perra empieza a aullar, un aullido desgarrador, que hiela la sangre del servicio doméstico. Y tras el aullido, cae fulminada al suelo. Muerta. ¿Coincidencia? ¿Casualidad cósmica? ¿O la confirmación de una amenaza escrita en piedra? La prensa mundial no tuvo dudas. La maldición del faraón ha cobrado su primera víctima. Pero hoy no estamos aquí para repetir cuentos de fantasmas. Hoy estamos aquí para hacer una autopsia a la leyenda. Vamos a descubrir qué mató realmente a los miembros de la expedición, porque vamos a destapar la mentira periodística más grande del siglo XX. Y vamos a responder a la pregunta que la ciencia lleva 100 años esquivando. ¿Puede una tumba antigua asesinarte sin tocarte? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Prende una vela y no toques nada, porque entramos en el Valle de los Reyes. ¡Acompáñame! Para entender el horror, primero hay que entender la desesperación. Corre el año 1922. El Valle de los Reyes, la gran necrópolis de los faraones, parece agotado. Los arqueólogos dicen que ya no queda nada por encontrar, que todo ha sido saqueado hace siglos. Todos menos uno, Howard Carter, un arqueólogo británico obstinado, meticuloso y con muy mal genio. Carter está convencido de que falta un rey niño, un tal Tutankamón. Pero su mecenas Lord Carnarvon ha cerrado el grifo, ha gastado una fortuna y solo ha encontrado arena. Carnarvon le da un ultimátum a Carter. Esta es tu última temporada. Si no encuentras nada, nos vamos a casa, nos vamos de aquí. Imaginad la presión. Cada palada de arena pesaba casi 1 tonelada. Y entonces, el 4 de noviembre, ocurrió un milagro. El milagro. Un niño aguador que trabajaba para el equipo tropieza con una piedra extraña mientras jugaba en la arena. Carter se acerca, limpia el polvo y ahí está, un escalón tallado en la roca viva. Excavan frenéticamente. Y un escalón lleva a otro y a otro y a otro, hasta topar con una puerta sellada con yeso. Y en el yeso, el sello del chacal. Carter sabía que estaba ante algo muy grande, muy grande, pero tuvo la sangre fría de volver a tapar la escalera y enviar un telegrama a Carnarvon, que estaba en Inglaterra. Hecho descubrimiento maravilloso en el valle, tumba magnífica con sellos intactos, cubierto todo hasta su llegada. Esperó casi 3 semanas, sí, 3 semanas durmiendo frente a la tumba, con una escopeta, vigilando que nadie robara su descubrimiento. Pero antes de que llegara Carnarvon ocurrió el primer incidente. Y este es de los que te ponen la piel de gallina. Howard Carter vivía solo, en una casa cerca de la excavación. Su única compañía era un canario dorado, que había comprado ese año. Los trabajadores egipcios lo llamaban el pájaro de la suerte, porque decían que su canto había traído el descubrimiento de la tumba. Pues bien, poco después Carter encontró a su sirviente en su casa, corriendo hacia él, pálido como un fantasma. «Señor, la serpiente, la serpiente». Carter entró corriendo y dentro de la jaula no estaba el canario. Había una cobra real. La serpiente había entrado, había matado al pájaro de la suerte y estaba allí enroscada, esperando. Para los egipcios, esto no era un simple accidente animal. No, es el Araeus, la serpiente que llevan en la corona, para escupir fuego contra los enemigos del rey. El mensaje era claro: el faraón se ha comido vuestra suerte y ahora va a por vosotros. Carter, hombre de ciencia, mató a la serpiente y le quitó importancia, pero el miedo ya se había instalado en el corazón de sus hombres. Pues bien, llega Carnarvon. Es el 26 de noviembre. Abren la puerta.
El pasillo está lleno de escombros. Llegan a una segunda puerta. Carter hace un pequeño agujero con un cincel. La tensión se puede cortar con un cuchillo y mete una vela por el agujero. El aire caliente, atrapado allí desde el año 1323 a.C., escapa sibilante. La llama de la vela parpadea. Carter se queda mudo, paralizado. Carnarvon no aguanta más. ¿Puede ver algo? Y Carter susurra: sí. Cosas maravillosas. Oro, montañas de oro, animales extraños, estatuas, cofres de alabastro. Por todas partes el brillo del oro. Habían encontrado la única tumba faraónica casi intacta de toda la historia. Un hallazgo irrepetible. Pero en ese momento de éxtasis, nadie se fijó en el aire que estaban respirando. Nadie pensó en las bacterias, el polvo y las esporas que acababan de liberar. Y nadie sabía que la cuenta atrás para Lord Carnarvon ya había comenzado. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la maldición no la crearon los sacerdotes egipcios, no. La crearon unos señores con traje en Londres y en Nueva York, porque Lord Carnarvon, para financiar la excavación, tomó una decisión polémica. Vendió la exclusiva mundial al periódico The Times de Londres y lo hizo por 5.000 libras, una fortuna de la época. Esto significaba que solo los periodistas del Times podían entrar en la tumba y tener información de primera mano. Y claro, el resto de la prensa mundial estaba furiosa, porque tenían a sus reporteros acampados en el desierto, muriéndose de calor y sin ninguna noticia que enviar. ¿Y qué haces cuando no tienes noticias? Pues te las inventas. Y los periodistas despechados empezaron a buscar el ángulo oscuro. Entrevistaron a expertos en ocultismo y encontraron oro con una novelista llamada Marie Corelli, 2 semanas antes de la muerte de Carnarvon. Esta escritora envió una carta a los periódicos diciendo lo siguiente: tengo un libro muy antiguo que dice que el castigo más terrible caerá sobre cualquiera que abra una tumba sellada. Y así, cuando Carnarvon murió, la prensa sensacionalista explotó completamente. La profecía de Corelli se cumple. Venganza del faraón titulaban. Y entonces llegó la frase estrella: la muerte vendrá con alas ligeras sobre aquel que turbe el sueño del faraón. Suena terrorífico, ¿verdad? Muy poético. El problema es que esa inscripción nunca existió. Carter lo negó 1000 veces. Registró cada centímetro de la tumba. No había ninguna maldición escrita. Pero la verdad no importa, cuando la mentira es más entretenida. Pero aunque la frase fuera falsa, la gente seguía muriendo. Eso es verdad. Y la lista de fallecidos es inquietantemente larga y extraña. Vamos a repasar el body count. Lord Carnarvon, muerto 4 meses después de abrir la tumba. George J. Gould I, magnate americano, que visitó la tumba y le dio fiebre esa misma tarde y murió de neumonía poco después. El príncipe Ali Kamel, que visitó la tumba y fue asesinado a tiros por su esposa en un hotel de Londres. Pensad que la prensa dijo que el faraón guió la bala. Sí, absurdo, pero la gente lo creyó. Sir Archibald Douglas Reid, radiólogo, murió misteriosamente tras llegar a Inglaterra. Arthur Mace, mano derecha de Carter, que entró en coma inexplicablemente y falleció antes de que los médicos pudieran diagnosticarle. Richard Bethel, secretario de Carter, que fue asfixiado en su cama en un club de élite de Londres. El padre de Bethel, que al enterarse de la muerte de su hijo, se suicidó tirándose por la ventana. Y aquí viene el detalle más macabro. Durante el funeral del padre de Bethel, el coche fúnebre atropelló a un niño de 8 años en el camino al cementerio. Para la opinión pública, esto ya no era casualidad. Era una carnicería sobrenatural. Incluso Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, dijo públicamente que espíritus elementales protegían la tumba. Y si Sherlock Holmes creía en la maldición, ¿quiénes éramos nosotros para dudar? Pero bueno, vamos a poner los pies en la tierra. ¿Qué pudo matar realmente a esta gente? Pues si descartamos a los fantasmas, nos queda la biología. La muerte de Lord Carnarvon no fue obra de una maldición, sino el resultado de una reacción en cadena biológica en un paciente gravemente inmunodeprimido. El contexto médico es clave. Carnarvon tenía una salud muy frágil debido a un accidente automovilístico sufrido en 1901, que le dejó con graves problemas respiratorios crónicos y un sistema inmune debilitado. El proceso letal siguió estos pasos. En primer lugar, el detonante, ya que recibió una picadura de mosquito en la mejilla. Después, la infección, porque al afeitarse se cortó accidentalmente la picadura y la herida abierta se infectó con estreptocos, provocando eripsela, que es una infección aguda de la piel y tejidos. Y debido a sus bajas defensas, la infección no se contuvo y pasó al torrente sanguíneo, causando septicemia, que es un envenenamiento de la sangre.
y así la infección sistémica atacó sus pulmones, que es su punto más débil, derivando en una neumonía que finalmente le causó la muerte el 5 de abril de 1923. Y científicamente fue una tormenta perfecta médica, una bacteria común atacando a un organismo incapaz de defenderse. Nada sobrenatural, solo biología letal. Las tumbas antiguas son incubadoras biológicas perfectas. Oscuridad, humedad constante y materia orgánica, comida ofrendada, madera, lino y murciélagos. Durante siglos, los murciélagos entraron por grietas y dejaron sus excrementos. Guano. El guano es el caldo de cultivo ideal para un hongo muy específico, el Aspergillus flavus. Pues bien, este hongo, al ser perturbado después de siglos y siglos, libera millones de esporas al aire. Si eres una persona sana, te puede causar tos o una alergia leve, pero si tienes el sistema inmune debilitado, como Lord Carnarvon, con los pulmones destrozados por un accidente, el hongo es letal. Causa aspergilosis, una infección que destruye el tejido pulmonar. Y esto explica por qué murieron Carnarvon, Gould y Douglas Reid. Porque entraron en una bomba de esporas sin mascarilla. No fue una maldición mágica, no. Fue una negligencia en riesgos laborales. Pero claro, los hongos no explican los suicidios, ni los comas repentinos. Para eso, tenemos que recurrir a la psicología. Porque existe un fenómeno médico real, llamado efecto nocebo. Es el hermano malvado del efecto placebo. El placebo te cura si crees que la pastilla funciona. El nocebo te mata si crees que la maldición es real. Y ahora imaginad la atmósfera de los años 20. El mundo acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y también de la gripe española, que fue espectacular, murió millones de personas. Y tengo un vídeo en este canal. La muerte estaba en todas partes. El espiritismo estaba de moda también. Y los miembros de la expedición leían los periódicos, veían caer a sus amigos. Sentían una presión en el pecho cada vez que entraban en la oscuridad. Y el estrés crónico libera cortisol. El cortisol deprime el sistema inmune. El miedo te vuelve vulnerable. Y ese miedo los debilitó. Muchos de ellos no murieron por la maldición, murieron de miedo a la maldición. Su propia mente colapsó bajo la presión de una superstición colectiva. Y si aún te queda alguna duda de que la maldición es un mito, tengo una prueba irrefutable. Un nombre: Howard Carter. Si la maldición castigaba a los profanadores, ¿por qué ignoró al profanador principal, al protagonista? Porque Carter fue el primero en entrar, el que rompió los sellos, el que sacó la momia, el que la desmembró, sí, en trozos, para sacar los amuletos de oro pegados con resina. Manipuló el cuerpo del faraón más que nadie. Y sin embargo, Howard Carter murió en su cama en Londres por causas naturales, un linfoma, a los 64 años, 17 años después de abrir la tumba. Vivió lo suficiente para catalogar cada objeto, escribir sus libros y retirarse. O sea que la maldición, curiosamente, tenía muy mala puntería con el culpable principal. Y al final, la historia de Tutankamón y su maldición encierra una ironía preciosa para los antiguos egipcios. La peor muerte no era el cese del corazón, era el olvido. Decir el nombre del muerto es hacerlo vivir de nuevo, rezan los textos de las pirámides. Piensa que Tutankamón en vida fue un faraón insignificante, un rey niño, enfermo, cojo, producto del incesto. Murió sin gloria, enterrado en una tumba muy pequeñita y prestada. Además, sus sucesores intentaron borrarlo de la historia. Borraron su nombre de los cartuchos. Querían que desapareciera para siempre. Pero gracias a Howard Carter, gracias a Lord Carnarvon y sí, gracias a esa prensa sensacionalista que inventó una maldición falsa, Tutankamón logró lo que ni Ramsés ni Keops consiguieron. Y hoy, su rostro es el rostro de Egipto. Su nombre lo conocen los niños de cada escuela del planeta. Miles de personas viajan cada día para perturbar su sueño y decir su nombre. La supuesta maldición no trajo muerte, trajo inmortalidad absoluta. Y si el espíritu de Tutankamón nos está viendo ahora mismo, probablemente esté sonriendo. ¿Y tú, te atreverías a entrar en una tumba sellada si vieras una advertencia en la puerta? ¿O prefieres dejar a los muertos descansar en paz? Déjame tu opinión en los comentarios porque este tema siempre trae cola. Y si te ha gustado desenterrar este misterio, dale un buen like faraónico a este vídeo, que es gratis y me ayuda muchísimo. Y suscríbete a Historias de la Historia, porque aquí la verdad siempre es más fascinante que la leyenda. Además, puedes entrar en mi Instagram, jjpriegotv, porque allí cuelgo vídeos de historia y también de ciencia que te van a gustar. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.